Muchísimas gracias, Nelson. Buenas tardes para ti y buenos días para la mayoría de los que están asistiendo a este webinar. Bienvenidos a todos. Bueno, vamos a hablar de la agilidad, pero vamos a hablar antes de la transformación digital. Vamos a hablar de ambos temas y ver cómo ambos van a poder convivir para reforzarse y conseguir mayor probabilidad de éxito, mayor capacidad de ejecución, ¿verdad? Bueno, ¿qué es transformación digital? La transformación digital, dice, es el cambio asociado con la aplicación de las tecnologías en todos los aspectos de la sociedad humana. Bueno, parece una definición muy amplia, ¿no? Nosotros lo vamos a llevar al ámbito de las organizaciones, al ámbito de las empresas. Y vamos a ver cómo la transformación digital implica un cambio enorme en las organizaciones que apuestan o que no tienen más remedio que abordar este enorme reto, ¿no? Donde la tecnología va a adquirir un protagonismo enorme en todos los aspectos, en el aspecto de relación interna y de relación hacia afuera también, ¿no? Cuando hablamos de transformación digital, podemos verlo desde estos 5 dominios que estamos viendo aquí. El dominio de los clientes, cómo nos vamos a relacionar con ellos, el dominio de la competencia, el dominio de los datos, el dominio de la innovación y el dominio del valor. Y vamos a ver ahora cómo el paradigma ha cambiado muchísimo, cómo ha cambiado de cómo nos relacionamos con estos 5 dominios o cómo nos relacionábamos, a cuáles son las necesidades actuales que nos llevan a iniciar este reto de transformación digital que dura años y que no solamente es tecnológico, sino que también afecta a las personas que están en la organización, a cómo van a desempeñar su trabajo, cómo se van a relacionar entre ellas, cómo se van a relacionar con su entorno. Fijaros, vamos a ver para cada uno de estos dominios la situación actual de muchas empresas todavía frente a la situación en la que deberíamos ir, ¿no? Clientes como mercado de masas, frente a clientes como una red dinámica en el que hay muchísimas interacciones. La aproximación ya no es una empresa que quiere vender cosas y se dirige de forma masiva a un mercado, sino que interactúa con el mismo. Ya no es una relación unidireccional, sino que es una relación bidireccional, en el que el cliente también se comunica con el proveedor desde múltiples lugares, desde múltiples plataformas, ¿no? Vemos como actualmente la empresa dice es el principal factor de influencia y ahora ya no lo es. Los clientes se han convertido en el principal factor de influencia, ¿no? Hay que saber escucharlos, hay que entenderlos, hay que reconocer sus necesidades y hacer propuestas que sean útiles para ellos. El marketing para persuadir frente al marketing para inspirar, para fidelizar, para promocionar, para crear lazos entre proveedor y cliente, flujos recíprocos de valor, no solamente en una dirección de proveedor a cliente, ¿no? Sino que el cliente también va a generar valor hacia la organización a través de la información que le va a proporcionar, de los datos, ¿no? Frente a economías de escalas, de producir mucho para abaratar costes, a economías de valor aportado al cliente, ¿verdad? Pero la relación o la percepción de la competencia también cambia. Vamos a ver cada uno de estos aspectos porque, claro, esto va a implicar un reto enorme, un reto en el que vamos a tener que buscar formas distintas a cómo veníamos trabajando, a cómo veníamos encarando los proyectos, ¿no? Competencia en sectores definidos frente a competencia fluida entre las industrias. Ahora aparecen competidores que provienen de lugares que no estaban en el sector, que no estaban en nuestra mira y de pronto está pasando con el sector financiero, por ejemplo, en el que están surgiendo empresas financieras que provienen del sector del automóvil. Renault en España ha creado una entidad financiera donde puedes abrir una cuenta bancaria, crear depósitos bancarios, pedir préstamos. Tu competidor ya no es el tradicional, sino que viene desde lugares distintos.
distinción clara entre socios y rivales. Y ahora ya no está tan claro. Ahora el que es un rival puede ser un socio en algunas oportunidades y viceversa, ¿no? Las relaciones son mucho más complejas y diversas. Y hasta el extremo de que, como acabo de decir, los competidores podemos cooperar unos con otros para generar mayor valor. Estamos aproximándonos al mundo como un mundo donde la riqueza es infinita y no se trata de qué pedazo me quedo, sino cómo podemos hacer crecer esa tarta y generar mayor valor para todos, ¿no? Los activos clave se mantienen dentro de la empresa frente a los activos clave residen en redes externas. Bueno, pues veréis la presentación y vais a ver que es un cambio radical en todos los aspectos, cliente, competencia, datos. Dice, los datos son caros de generar en la empresa. Los datos se generan continuamente en todas las partes y los procesamos por volúmenes absolutamente infinitos, absolutamente imposibles de pensar hace pocos años, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en el año 89, recuerdo que tenías que medir muy bien los datos que generabas porque el coste de la memoria era súper caro y tenías que estar haciendo ahí, controlando, definiendo muy bien las bases de datos, ¿no? Y ahora fijaros el volumen de datos que manejamos. Todo ha cambiado y tenemos que adaptarnos a ese nuevo escenario, ¿no? También respecto a la innovación, donde podemos fallar, podemos experimentar, podemos intentar 100 veces distintas para finalmente encontrar aquello que realmente es valioso para nuestros clientes, porque probar, idear y probar es barato, rápido, sencillo. Tenemos que experimentar para descubrir realmente lo que aporta valor a nuestros clientes. Y esto no era así antes. Fijaros, estamos tocando muchos aspectos distintos que no solamente cambian los procedimientos o qué aplicación informática voy a utilizar, sino que también cambia algo muy importante, cambia nuestro enfoque, nuestra forma de enfocar los problemas, nuestras estrategias, es completamente distinto. Y ese esfuerzo es grande, porque además estamos conviviendo en las organizaciones problemas es muy distinta. Hay que hacer convivir esas distintas experiencias, entendimientos para afrontar el reto que estamos viendo en cada uno de los aspectos, en cada uno de los dominios que estoy compartiendo, ¿no? Por lo tanto, vamos a cambiar nuestra estrategia frente a los clientes, frente a la competencia, frente a los datos, ese volumen infernal de datos que se genera cada día y que son valiosísimos, frente a cómo experimentamos, cómo innovamos y frente a cómo encaramos la generación de valor, cómo modificamos nuestra propuesta de valor hacia los clientes. Insisto, ponemos
viviendo ya y sus consecuencias son más que evidentes. Pero también estamos sufriendo una crisis económica en la que la inflación alcanza... Ángel, perdona, te estoy interrumpiendo que hace 2 minutos perdimos conexión de audio total, ¿no? así que hace como un minuto ya lo solucioné internamente, pero los últimos 2 minutos no perdimos el audio. Muy Minuto y bien. medio más o menos. Vale, estupendo. Bueno, vuelvo entonces a los dominios de la transformación. Gracias, Nelson, por avisarme. Eh, a los dominios de la transformación digital en el que estaba comentando cómo se han modificado, cómo tenemos que cambiar las estrategias. Voy a hablar desde desde el saber que todavía miles de empresas no han hecho este cambio. Miles de empresas están todavía en las estrategias del pasado y tienen que adaptarse, tienen que cambiar hacia las estrategias que he descrito anteriormente, en cómo se relacionan con el cliente, en cómo se relacionan con la competencia, en cómo manejan los datos, en cómo enfrentan la innovación o cómo enfrentan también su propuesta de valor. Estamos hablando de miles de empresas, muchas de ellas pequeñas empresas, pero también algunas muy grandes, que todavía no han iniciado o están en los primeros pasos de esta transformación digital. Y no solamente es necesario conocer lo que significa la transformación y el reto que implica, sino también qué otras cosas hay que mover dentro de una organización para que esto sea posible. Porque no es solo tecnología, son creencias, son mentalidades, son hábitos, son personas y sus relaciones. Y aquí Ágil tiene mucho que aportar, porque estamos en un mundo que no es que esté cambiando, como decía antes, sino estamos en un mundo que ya ha cambiado y que va a seguir cambiando. Un mundo donde hemos visto un impacto terrible por la pandemia, hemos visto en España un impacto también terrible por la erupción de un volcán durante semanas y semanas, parecía que nunca iba a parar. Hemos visto y estamos sufriendo las consecuencias de una guerra terrible en Ucrania o las consecuencias del cambio climático. Decía antes, aquí hoy donde estoy, en un pueblo pequeño de Segovia, a 140 kilómetros de Madrid, hoy es fiesta porque después de muchos meses estamos viendo llover en abundancia. Me dan ganas de salir a la calle y dejarme empapar por la lluvia porque realmente el impacto es tremendo, ¿no? Y además sufrimos las consecuencias de una crisis climática, económica también, con la subida de la inflación. Bueno, parece que todo es negativo, ¿no? Seguro que hay cosas positivas también, pero también esa percepción de que todo cambia de forma abrupta, de forma de mucho impacto, ¿no? Durante muchos años hemos estado hablando de que esto significaba que estamos en un mundo VUCA, ¿no? Donde la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad dominaban el espacio y nos hacían replantearnos nuestra forma de relacionarnos con el mismo. Vivíamos en un mundo complejo y ambiguo. Ahora hablamos de un mundo Bani, significando Bani, un mundo frágil, que se quiebra, que sufre las consecuencias de cambios terribles y de cambios abruptos. Un cambio que genera ansiedad, que nos dificulta el relacionarnos con el futuro, ¿no? Y lo vemos esto en las generaciones más jóvenes, ¿no? Un mundo que no es lineal, sino que es complejo, como decíamos antes, y en el que no sabemos hacia dónde nos va a llevar, ¿no? Y un mundo difícil de comprender con tantas variables y con tantos cambios. Un mundo que nos parece caótico, pero que tenemos que afrontar, en el que tenemos que convivir. Por eso, más aún, en este mundo VUCA o en este mundo BANI, tenemos que afrontar una transformación digital que implica una transformación de creencias, de mentalidades, de estrategias, de cómo nos relacionamos en las organizaciones, en todos los stakeholders, con todos los interesados con los que intervenimos, clientes, proveedores, empleados, etc. Porque la fragilidad en este mundo BANI requiere capacidad de resiliencia, ¿no? Me imagino que todos conocéis este término que se acuñó durante la Primera Guerra Mundial, esa capacidad que tienen los materiales y también las personas
de aguantar enormes frustraciones derivadas por hechos traumáticos. Tenemos que ser capaces de desarrollar esa capacidad resiliente. Tenemos que ser capaces de afrontar la ansiedad desde la empatía, desde la confianza en nosotros mismos, desde la atención plena en lo que vivimos, en las situaciones que tenemos, ¿no? Tenemos que ser capaces de afrontar la no linealidad de las circunstancias que vivimos a través de una visión sistémica. Eso quiere decir entendiendo todos y cada uno de los elementos y cómo se relacionan y cómo uno al cambiar impacta en los demás. Tenemos que tener una visión mucho más amplia de las cosas, una capacidad más de entendimiento, no desde las pequeñas cosas, sino de cómo se relacionan unas con otras. Tenemos que tener, por lo tanto, una mayor capacidad de adaptación hacia esos cambios pequeños o grandes, rápidos, que estamos encontrando, ¿no? Y cómo afrontar lo incomprensible desde la transparencia, desde la intuición que nos da la experiencia, el conocimiento, desde el trabajo colaborativo, el buscar la inteligencia colectiva generada por las personas con las que nos relacionamos. Y aquí intervienen nuevas formas de trabajo. Estamos haciendo, lo hemos hecho desde la pandemia y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a cambiar nuestra forma de trabajar, ¿no? Como individuos, como equipos y como organizaciones. Y eso requiere un liderazgo ágil, un liderazgo consciente, un liderazgo servicial, no un líder autocrático, no un líder que pide que los demás sigan sus órdenes, sino un líder que transmite una visión, que motiva, que provee de recursos, de medios al equipo para que puedan conseguir juntos los objetivos que se planteen. Requiere de una forma distinta de definir objetivos en el que todos contribuimos y todos nos implicamos en esa definición de objetivos que van a guiar la evolución de la organización. OKR significa Objectives and Key Results, objetivos y resultados clave. Una forma de definir objetivos no solamente de arriba abajo, sino de abajo arriba y en horizontal, que se desarrolló en Intel allá por los finales de los años 70 y cada vez se está haciendo más popular también a través de estas transformaciones ágiles que vamos a comentar enseguida. Esta transformación de Lean Agile que vamos a hablar inmediatamente después nos va a ayudar a afrontar esa complejidad, esa necesidad de adaptación a entornos difíciles, complejos, no lineales, ¿no? Desde también entender cómo afrontar el cambio desde los individuos y las organizaciones, poniendo siempre al cliente en el centro. Recordad que estamos hablando desde una aproximación de empresas, de organizaciones, ¿no? Y eso también va a ser soportado a través de metodologías de generación de innovación como es Design Thinking, tan pegada a la agilidad, ¿no? Por lo tanto, la transformación digital no es solo tecnología, que es lo que ponía la definición, sino es el impacto que genera la tecnología para afrontar a todos estos retos que estamos viviendo, ¿no? Porque no es solucionar problemas que tienen soluciones lineales, sino estamos hablando de problemas complejos que requieren soluciones complejas. Y por lo tanto, nuestra estrategia, nuestra aproximación, forzosamente tiene que ser distinta. Y aquí interviene Ágil. Me imagino que todos vosotros habéis leído el manifiesto Ágil. Si no lo habéis hecho todavía, ¿dónde hay que ir? agilemanifesto.org. Esos 4 valores y 12 principios que 17 personas desarrollaron y firmaron allá por febrero del año 2001 sin saber el impacto tan enorme que iba a tener no solamente en el desarrollo de software, como ellos estaban pensando, sino en decenas de miles de personas trabajando en empresas muy diversas, no solamente de tecnología. ¿Pero qué es ágil? Ágil nos dice aquí el excelente, el extraordinario profesional y excelente persona que es Johnny Ordóñez, nos dice, Agile, ágil es una mentalidad, ágil es un comportamiento, ágil es una actitud. Ágil implica cambiar nuestras creencias. Esto ya lo he dicho hace unos pocos minutos. Ágil es ver el mundo de una forma distinta, ver las relaciones con los demás de una forma distinta.
es creer que podemos evolucionar, que podemos aprender cosas nuevas, que podemos trabajar en equipo y conseguir grandes resultados. Jason Jeep, de Agile Coach de Spotify, nos lo concreta un poquito más. Dice, mi propia interpretación de ágil como doctrina es reducir la distancia entre los problemas y los solucionadores de problemas. Tenemos cada vez menos tiempo para afrontar los retos con los que convivimos. Validar pasos pequeños, no plantear retos que requieren muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, sino descomponerlo y dividirlo en un camino que vamos a recorrer de poco a poco y que nos va a ayudar a reconocer si vamos en la orientación adecuada. Por lo tanto, demos pasos más pequeños y a medida que avancemos, vayamos consolidando los resultados, vayamos aprendiendo y modificando nuestro camino con lo que hemos aprendido. Cuando hablamos de agilidad, siempre estamos en la dicotomía de hacer o ser ágil. Es una discusión permanente, ¿no? Yo voy a proponer, os voy a promover a que seamos ágiles, a que vayamos a ese cambio de mentalidad, a ese cambio de creencias, ese cambio de comportamientos. Hacer ágil es muy potente. Utilizar Scrum, utilizar Kanban, utilizar Safe, ese montón de distintas metodologías ágiles es muy valioso y lo podemos hacer sin cambiar nuestras creencias, sin cambiar nuestra mentalidad. El valor que vamos a generar va a ser alto, pero nos estamos perdiendo el enorme potencial que significa incorporar nuevas creencias, nuevas mentalidades, nuevos hábitos en nuestra forma de hacer día a día, ¿no? Por eso llevemos el camino de ser ágil, interiorizar ese pensamiento, esos valores, esos principios, que no necesariamente tienen que ser estrictamente lo que pone el manifiesto ágil. El manifiesto ágil tiene ya más de 20 años, tiene y tuvo una importancia enorme, pero tenemos que revisar también esos valores y principios, adecuarlos a nuestro sector y entender el contexto actual en el que vivimos y darle un significado adecuado a los nuevos tiempos y a los nuevos retos. Sigamos poniendo el foco en las personas, en las relaciones cliente-proveedor, en la apuesta hacia la colaboración, hacia la transparencia, porque ser ágil es un camino que nos va a acercar mucho más hacia el éxito, pero hacia el éxito entendido también como una mayor satisfacción, una mayor capacidad de establecer relaciones de negocio duraderas, una mayor capacidad de afrontar los retos que hemos comentado, una mayor capacidad de trabajar en equipo para desarrollar esa transformación ágil que permita que la organización se adecue a las nuevas dificultades, a los nuevos retos que nos proporciona lo que he comentado antes, los 5 dominios que he comentado antes. Os recomiendo encarecidamente leer a Sunil Mundra. Su libro Enterprise Agility es lo mejor que he leído en muchos años. Realmente recoge el sentido completo de lo que significa la agilidad a nivel empresarial, ¿no? Él aquí en este texto nos resalta ese valor adicional que aporta el trabajar en ser ágil frente al hacer ágil. Estemos conectando continuamente lo que estoy hablando de agilidad con lo que he comentado antes del reto que supone la transformación ágil en los 5 dominios, en lo que implica en las personas, en las relaciones, en la organización, lo que implica también la conexión de agilidad con los retos que hemos vivido recientemente, ¿no? Pero vayamos más allá. ¿Qué entendemos por la agilidad? Dice, la agilidad es la cualidad o el estado de ser ágil. Es decir, es algo que hemos interiorizado, que forma parte de nuestro ser. A mí me ha cambiado. Yo después de años trabajando de esta manera, es algo que ya percibo como innato en cómo afronto un reto, cómo me relaciono con los demás. Es algo que está ya dentro de mí, ¿no? Pero me gustan estas dos palabras que en inglés son nimbleness y dexterity, que sobre todo nimbleness, ¿no? Que viene a significar esa capacidad de viveza, ¿no? Aquí en España hablamos de decir una persona como esa persona que es capaz de rápidamente y de forma aparentemente sin esfuerzo, es capaz de adaptarse,
a una nueva situación, a moverse por sitios donde los demás no pueden entrar, ¿no? Busquemos esa capacidad de reaccionar rápidamente, ¿no? De esa habilidad de adaptación, ¿no? David S. Albert nos dice la agilidad es la capacidad de efectuar, afrontar, explotar con éxito los cambios en las circunstancias. Esos cambios que hemos visto, esos cambios en esos 5 dominios de la transformación ágil, ¿no? Vamos a desarrollar esa capacidad de afrontar con éxito cambios que van a estar permanentemente. Jim Highsmith, uno de los firmantes del Manifiesto Ágil, nos dice la agilidad es la capacidad de crear y responder para obtener beneficios en un entorno empresarial turbulento. Me parece que ya nadie puede tener dudas de que estamos en un entorno mundial turbulento y, por supuesto, en un entorno empresarial también turbulento. Hoy una empresa tiene mucho éxito y mañana está rediseñando su estrategia porque en muy pocos meses todo ha cambiado, ¿no? Estos días hablábamos los amigos sobre Netflix, cómo ha cambiado o está cambiando rápidamente su estrategia porque está perdiendo cientos de miles de clientes en muy poco tiempo, ¿no? Y está rediseñando su forma de aportar valor al mercado, de relacionarse con sus clientes. Si hace 2 días parecía que era una de las empresas más exitosas del mundo, ¿no? Pues esa agilidad es esa capacidad de crear y responder a los cambios que van a estar continuamente en nuestro entorno. Pero busquemos esa agilidad como la voy a presentar ahora, no solamente de hacer lo que nos dicen las metodologías ágiles, no solamente de hacer historias de usuario, utilizar la técnica Planning Poker, hacer reuniones diarias. Vamos a ir más allá, vamos a buscar el desarrollo de competencias a nivel de toda la organización que realmente nos den como organización esa agilidad empresarial, ese business agility. No es suficiente. Este es el mapa de las 1000 cosas que están vinculadas a la agilidad. Aparece ahí estilos de liderazgo, Scrum, Test Driven Development, Crystal, bueno, todo lo que seguramente muchos de vosotros habéis oído y estáis vinculando con la agilidad. Todo esto está muy bien, pero no es suficiente. No es suficiente. Esto es un medio para conseguir algo mucho más poderoso, que es esa agilidad empresarial a la que me estoy refiriendo. La agilidad empresarial la podemos entender desde 3 aproximaciones distintas. La agilidad del negocio, el business agility, cómo nos relacionamos o nuestra capacidad de relacionarnos mejor hacia el exterior, ese sería el business agility. La agilidad organizativa, organizational agility, centrada en los procesos internos, cómo afrontamos los cambios hacia adentro, sistemas, estructuras, liderazgo, cultura de la organización. Y todo ello nos va a llevar hacia esa agilidad empresarial, hacia ese enterprise agility, ¿no? Esa capacidad sistémica integral de adaptación, de afrontar este entorno buca, este entorno bunny, ¿no? Generando confianza, aceptación, compromiso de los miembros del equipo entre ellos, respeto, respeto. No olvidemos que las personas son el centro de todo, autodisciplina, paciencia, humildad, qué grandes virtudes a nivel de persona y a nivel de organización, ¿no? Lo que vamos a desarrollar, lo que vamos a trabajar para afrontar todos estos retos, para afrontar la transformación digital, con lo que hemos dicho antes, a nivel de la organización, es desarrollar estas capacidades que subyacen en la agilidad y que es lo realmente importante, mucho más que si hacemos Scrum, Kanban o User Stories o cualquier otra cosa. Nuestra capacidad de reacción ante eventos que ocurren inesperadamente, la versatilidad de afrontar trabajos distintos, la flexibilidad, la resiliencia, la innovación, la adaptabilidad. Esto es lo realmente importante y es en lo que tenemos que trabajar para que
formen parte de la organización en la que trabajamos para hacer frente al reto que supone la transformación digital, para hacer frente a los retos que puedan venir por cualquier lado. Bueno, aquí os dejo la explicación de cada una de esas capacidades para que lo podáis ver más adelante, ¿verdad? Con lo cual, estamos hablando de transformación digital, estamos hablando de los retos que se presentan en el mundo, en las organizaciones, y lo que estamos haciendo es plantear que si no cambiamos nuestra mentalidad, si no buscamos estrategias distintas, si no desarrollamos estas capacidades que acabo de relacionar, error. Nos va a resultar mucho más difícil. No podemos afrontar retos tan relevantes, tan difíciles, tan grandes, trabajando como lo hacíamos hace 5 años, como lo hacíamos hace 10, como lo hacíamos cuando yo tenía 25 años y había todavía hojas de impresión de tipo sábana, ¿no? O pantallas de verde, fósforo verde y no había internet, ¿no? No podemos trabajar así. Tenemos que trabajar de una forma distinta y ágil ha demostrado, no solamente en el sector de la tecnología, sino en otros muchos sectores, que puede ser un muy buen compañero de viaje, puede ser una muy buena estrategia que nos permita afrontar mucho mejor los retos que he relacionado. Por mi parte, os he contado lo que he considerado que puede ser más relevante de ambos mundos y cómo uno puede contribuir al reto del otro y viceversa. Quedo atento a las cosas que queráis conversar en los próximos minutos. Voy a dejarlo aquí, que me gusta más. Nelson, estoy en tus manos. Sí, no escucho, no sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere que conversemos sobre algo. Por mi parte, encantado de atenderos. Tenemos todavía unos minutos. Nelson, no sé si me puedes trasladar alguna cuestión de los asistentes. Estoy viendo que hay mucha gente conectada, más de 100 personas. Gracias por asistir. Aquí son las 18:36, llueve, qué buena noticia. Me imagino que en vuestros lugares, esa maravillosa Latinoamérica, son muchas horas menos, ¿no? Nelson, yo no te oigo, no sé si me estás hablando. No, estoy aquí, pero te estoy escuchando perfectamente. ¿Tienes alguna pregunta que me quieras trasladar? No, de momento no. Vale. Yo estoy viendo por aquí algunas A ver. Buenos días, desde Nicaragua. Tengo pendiente de visitar Nicaragua. República Dominicana también, y eso que mi cuñada es de allí. Igual con México. Me queda mucho por ver de Latinoamérica. Igual que Venezuela. Y uno piensa que conoce muchos sitios. Y conozco, pero me faltan todavía. Desde Cali, desde Bolivia, Honduras, Panamá, México también, El Salvador, Buenos Aires, 2 años en Buenos Aires. Eso sí que lo conozco. Muy bien, vamos por aquí, Ecuador, República Dominicana, Perú, Segovia, Ecuador, yo estoy en Segovia, España. No se escucha, vale, se fue el audio. Vale. Vale. Profesor, ¿cómo se aplicaría, Víctor Eduardo dice, cómo se aplicaría esta transformación a la empresa? ¿Debería ser de arriba hacia abajo en la estructura empresarial? Tanto en la transformación digital como en la transformación ágil, es imprescindible el apoyo, el compromiso, la convicción de la alta dirección. Sin eso va a ser imposible, absolutamente imposible. Esto no impide que desde las trincheras se puedan hacer cambios, pero no va a ser suficiente. Daros cuenta que el cambio es muy grande y a veces hay que empezar por esa alta dirección que entienda
y que desde el entendimiento descubra que hay una oportunidad o que hay la capacidad de afrontar retos de una forma distinta. Me apoyo siempre en un modelo que es muy popular, que se llama el modelo ACCAR. La A significa awareness. Lo primero que tenemos que conseguir es tomar conciencia. Desde esa conciencia de dónde estamos, de los retos que afrontamos o de las oportunidades, la D significa desire, deseo, tener ganas de afrontar ese reto, de dar el paso. La K significa knowledge, es decir, desarrollar el conocimiento, las competencias para poder recorrer ese camino. La A significa ability, ser capaz de aplicar ese conocimiento. Y desde ahí la R de reinforce, reforzar lo aprendido, las habilidades. Este modelo nos va a ayudar también a qué pasos tenemos que recorrer, que no es lineal, a veces tenemos que estar avanzando y retrocediendo, ¿no? Pues empecemos por el tomar conciencia, que quizás este webinar sirva para eso, ¿no? Para generar conciencia, ese awareness, y también espero que para generar ese deseo de dar pasos, ¿no? De dar pasos quizás en una profesión, en una formación, o dar pasos ya en la empresa, en la organización en la que estéis trabajando, ¿verdad? Nos dice César, dice, la agilidad está vinculada a la transformación digital de los procesos. La agilidad trabaja en todos los ámbitos de la organización. En los últimos años se está trabajando mucho con lo que llamamos el escalado ágil, con marcos como SAFe o LES o Nexus, pero principalmente con SAFe cuando queremos abordar el reto de transformación de organizaciones medianas o grandes, ¿no? A veces también en pequeñas, ¿no? Y ahí estamos hablando de muchas cosas muy distintas, no solamente de las metodologías y de cómo aplican eso en los procesos, en los proyectos, en la gestión de un departamento, sino cómo aplicar el pensamiento sistémico, el pensamiento lean, cómo cambiar los estilos de liderazgo, cómo afrontar las cosas que he ido contando en esta presentación y que van a contribuir a afrontar el reto de esa transformación digital, pero también el reto de afrontar los cambios que puedan surgir, vengan por donde vengan, ¿no? La transformación ágil es mucho más que utilizar metodologías ágiles o herramientas como Jira o escribir historias de usuario, ¿no? Víctor Eduardo dice, profesor, ¿cómo se aplicaría esta transformación? Vale, eso ya ha salido. Gracias por la ilustración. A vosotros por estar aquí. ¿Me puede recomendar para implementar Ágil ¿Qué puede recomendar para implementar Ágil en una financiera? Una entidad financiera. Nos pregunta Héctor Jiménez. Al menos en el sector financiero, es decir, los bancos, BVA, Santander o cualquier otro, en España y en Latinoamérica llevan, yo diría que cerca de 10 años trabajando muy intensamente con la transformación ágil, no solamente en tecnología, en las áreas de tecnología de la información, sino también en el ámbito de los recursos humanos. Nosotros hemos trabajado mucho en el ámbito de llevar la agilidad a ese departamento transversal que debe ser una pieza importantísima en la transformación cultural, de la mentalidad, de valores de la organización. Hemos trabajado mucho con recursos humanos, con entidades financieras de Colombia en concreto, ¿no? Y con Chile estuvimos hablando con alguna también, en Paraguay, en Uruguay, perdón, también. Entonces, bueno, realmente lo que te recomiendo es que observen lo que ha hecho la competencia, cómo lo ha hecho, qué resultados han conseguido, qué retos han encontrado, etcétera. Y desde ahí, bueno, pues que analicen si eso puede ayudarles a afrontar mejor los retos que vienen. El sector financiero ha cambiado y está cambiando muchísimo. Cuando se analizan los motivos para hacer una transformación ágil, siempre aparece como el primero acelerar la capacidad de entrega, ¿no? El tardar menos tiempo en conseguir nuevos resultados, porque el mundo va muy rápido, la competencia va muy deprisa y, por lo tanto,
tenemos que ser capaces de ser muy rápidos en adaptarnos, en reaccionar, en entregar nuevos servicios, en introducir nuevos productos o servicios, ¿no? Bueno, Noelia, muchas gracias por tu felicitación, por supuesto. Muchas gracias, Fanny, también. A todos los que habéis estado aquí, de verdad, gracias por vuestra asistencia. Sin duda es un esfuerzo, ¿no? Dentro del mundo de la agilidad empresarial, nos dice Iván, y los nuevos cambios, ¿cómo se identifican los riesgos operacionales? Bueno, esto no tiene por qué cambiar respecto a cómo seguramente lo habéis estado haciendo en la organización en la que trabajas. Ahora bien, quizás lo que tenemos que cambiar es quién participa en esa identificación de riesgos. Nosotros cuando hablamos de transformación digital, cuando hablamos de transformación ágil, las organizaciones se aplanan y una de las cosas que buscamos también o que buscan las empresas es esos empleados versátiles. No estamos tan pegados a nuestra definición de puesto de trabajo. Hay empresas que ya no redactan definiciones de puesto de trabajo, sino lo que hacen es definir roles que van a desempeñar una persona y que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Eso nos va a llevar a una visión mucho más amplia del lugar que ocupamos en la organización, del papel que jugamos, de las funciones y responsabilidades que vamos a desempeñar. Desde esa perspectiva, tenemos que hacer más amplias algunas actividades que se desarrollan en la empresa, ¿no? Y no solamente confiar en esas 3 personas que se encargan de identificar riesgos o esa no es mi responsabilidad, ¿no? Esto se cambia radicalmente, ¿no? en estas transformaciones, ¿no? Nos dice Fidel, ¿cómo se afrontaría una organización en su cambio a la transformación digital si mayormente los datos que utiliza son de tipo categórico y no continuos? Pues siento no entender qué quieres decir con esto, Tita. Son de tipo categórico y no continuos. Siento no entender lo que significa categórico y no continuo. Bueno, no te puedo responder, lo siento. Julio Antonio nos dice, buen día, le saluda Julio Juárez de Guatemala. ¿De qué forma se podría plantear una planificación estratégica con metodología ágil? Bueno, eso ya se está haciendo. Ahí entra en juego distintas aproximaciones. El SAFe se está utilizando en ese ámbito, OKRs también, Objectives and Key Result, para definir objetivos en el que participan todos y cada uno de los miembros de la organización, en el que cada uno contribuye a la definición de sus propios objetivos. Se está utilizando Kanban para la visualización de las iniciativas estratégicas. Te sugiero que entres a la web de SAFE, S-A-F-E, pones en internet SAFE, espacio ágil, y vas a encontrar enseguida la página web y vas a ver cómo esta propuesta aborda los retos a nivel estratégico, a nivel táctico y a nivel operacional. Y vas a ver las propuestas que hace de qué metodologías o qué prácticas ágiles van a ayudarnos en cada uno de los 3 niveles, el estratégico, el táctico y el operacional, ¿no? Recuerdo, hablaba antes de manifiesto ágil, ¿no? El manifiesto ágil estaba hablando del desarrollo de software y estaban pensando en un nivel más táctico operativo, ¿no? Y cómo todo esto ha evolucionado en 20 años y ahora hablamos de agilidad en una escala increíble, ¿no? El otro día en otra conferencia decía que está bien, está genial lo que hicieron los 17 creadores del manifiesto ágil, ¿no? Pero es que no se podían ni imaginar lo que iba a suponer y cómo esto ha evolucionado, ¿no? Nos pregunta Eric, ¿cómo desarrollar de forma ágil la transformación digital en países donde son reacios a los cambios o nuevas tecnologías? Eso me hace pensar que deben ser proclives a la extinción, ¿no? Porque si son reacios a los cambios y a las nuevas tecnologías, pues solo queda desaparecer, ¿no? Entonces vuelvo al ADCAR, ¿no? A la awareness. Hay que trabajar con el tener conciencia, ¿no? De lo que supone no andar, no tomar decisiones, no avanzar, no observar lo que ocurre en otras empresas, en otros países. Cada uno es libre de dejarse morir, de extinguirse por voluntad propia, ¿no? Pero no es lo deseable. Debemos a conocer lo que está ocurriendo en otros lugares, ¿no?
demos a conocer el impacto que ha tenido o la problemática que hemos afrontado en otros lugares, ¿no? ¿Cuál consideras que es la mejor manera de aplicar el agilismo en medio de los directores de una empresa? Estábamos hablando de cambios de modelos de liderazgo también, ¿no? He hablado de liderazgo consciente, liderazgo servicial. Es necesario entender que la forma de relacionarnos con las personas también la tenemos que revisar, pero aquí hay una cuestión también muy fuerte de valores, ¿no? De cómo entendemos las relaciones, de cómo nos conectamos con las otras personas, ¿no? Y esto es clave, o sea, desde luego una empresa autocrática donde hay una persona que toma decisiones a golpe en la mesa, va a ser muy difícil hablar de agilidad, por no decir imposible, ¿no? Hay lugares donde no va a ser viable, ¿no? Porque implica esa revisión de estilo de liderazgo, de valores, ¿no? De cómo hacemos partícipes a otros en las decisiones y en los trabajos. Asociamos a ágil valores como la transparencia, la autonomía, ¿no? Entonces, es fundamental trabajar con la alta y media dirección, no olvidemos tampoco a la media dirección de las compañías, y son ellos los primeros que tienen que aceptar esta nueva mentalidad o esta forma de actuar, estas creencias, ¿no? No sé, Nelson, si tenemos tiempo para seguir o lo dejamos aquí ya. Bueno, creo que queda alguna pregunta. Ibez, no sé si tenías algún problema, Ibez, que veo que te estás ahí quejando. Siento las molestias que hayas podido tener. Bueno. ¿En qué tiempo se podría decir que la agilidad ha sido asimilada en una organización? Tomaría en cuenta que la empresa está comprometida en implicarla. Pues la unidad de medida son años y muchos. Años y muchos. Este es un camino que se inicia y tienes que tener una mirada a 5 años, a 10 años. Obviamente va a depender del tamaño de la empresa, del punto de partida de la cultura, del nivel de compromiso de la alta dirección. Pero las experiencias que tenemos es hablar de muchos años. Además hay que trabajar mucho con la R de ADKAR, ¿no? Con reforzar y reforzar y reforzar y reforzar, ¿no? Porque si no es fácil ese rebote que nos lleva hacia formas de liderar pasadas, ¿no? Lo más difícil es la cultura, como bien dice Nidia, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Ese es el reto. Hacer Scrum no es fácil, pero lo vamos a conseguir. Hacer Kanban no es fácil, pero lo vamos a conseguir. Pero cambiar creencias, mentalidades, valores, eso es un gran reto. La pregunta también es si la empresa quiere hacer eso, ¿no? Y a lo mejor no quiere hacer ese cambio de cultura o ese cambio de valores, pero sí que quiere, como veíamos antes, sí que quiere apoyarse en metodologías ágiles. Bueno, pues que lo haga, ¿no? Sí, es mejor eso que no apostar por esa nueva estrategia, ¿no? Gracias, Héctor, por tus mensajes. Gracias, Harold, Luis, a todos por haber estado aquí, por vuestras preguntas. Ágiles también velocidad. Velocidad, pero no entendida como pisar el acelerador y pasar de ir a 100 kilómetros por hora a 200 kilómetros por hora. Se trata sobre todo de eficiencia, de hacer lo correcto de la forma más eficiente. Y la palabra es efectividad. Ágil va de efectividad, más que de pisar acelerador. Si somos eficaces y eficientes, vamos a ser capaces de entregar con menos esfuerzo lo que realmente es importante y valioso. ¿Qué estrategia se debe aplicar cuando en recursos humanos tiene años laborando con una rutina perezosa, rutinaria? Echar a los de recursos humanos y poner otros. No, es broma.
Azcar, trabajar tomar conciencia, mostrar ejemplos, contar otras experiencias, hacer ver que no tomar decisiones, no avanzar, seguir con prácticas de siempre, generan una enorme amenaza para la continuidad de la empresa y de los puestos de trabajo, ¿no? Que también, oye, también nos importa salvar nuestro puesto de trabajo y nuestro desarrollo profesional, ¿no? Por supuesto. Gracias, César, Víctor. LinkedIn pones Ángel Águeda y me encuentras en un segundito. Ángel Águeda Barrero y me encuentras, pero vamos, 0,1 segundo. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que lo podemos dejar aquí ya, Nelson, si te parece. Muchísimas gracias por haber estado aquí, para acompañarnos, por las preguntas que habéis hecho. Quedo a vuestra disposición, como lo está Nelson y todo EALDE, a quien tengo que agradecer esta oportunidad de conversar con vosotros y darme cuenta de que me falta todavía mucho por conocer de Latinoamérica. Muchísimo y con muchas ganas, puesto que es un continente maravilloso, con su gente. Pues Gracias. muchas gracias, Ángel. A ti también. Estaba escuchando, solo que me tardé un poquito ahí en desactivar en activar el micrófono. Y bueno, a todos los asistentes, muchas gracias por asistir a esta magna clase. Y Ángel, de nuevo, un gusto escucharte, estar aquí presente y sin más, me despido tanto de ti como de todos los asistentes y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Adiós.